Muy buenas tardes, amados hermanos, en esta tarde. Gracias una vez más a todos nuestros amigos y hermanos que están ya conectados a través de esta plataforma. Les saluda un servidor, Apolinar Cornelio, de Iglesia de Cristo, hermano en Cristo, hermanos en la fe. Gracias una vez más, mis amados hermanos, por cada uno de los que están sintonizados a través de esta plataforma. Así que bienvenidos a su programa una vez más. Hoy iniciaremos nuevamente a estar transmitiendo este enlace. Decirles, mis amados hermanos, que no estamos en cabina en esta tarde. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos hoy de visita con algunos hermanos que más tarde estaremos ahí visitándolos. Y gracias una vez más a quien me han prestado este hogar que Dios me ha bendecido grandemente para tener donde hospedarnos. Así que a través de su casa de mi hijo Jorge Eduardo, que me ha permitido hacer esta transmisión. Así que un saludo, reciban saludos de toda la familia que estamos en la fe. Así que bienvenidos a cada uno, mis amados hermanos. Saludos también allá en cabina a nuestro hermano Daniel Cerda. Gracias porque él es el que está en controles. Gracias una vez más por el tiempo que teníamos programado a las 10, que por motivos de trabajo no lo pudimos hacer, lo estamos haciendo en esta hora. Así que gracias a cada uno, mis amados hermanos. Y hoy vamos a iniciar un estudio que vamos a estar viendo, y a lo largo de este tiempo, si Dios nos permite, vamos a ir estudiando algunos pasajes de la Biblia y agradeciendo a Dios también por la oportunidad que hemos recibido este año 2022. Es una gran bendición de poder estarnos con nuestra vida y la salud que nos regala nuestro Padre Dios. Así que gracias a cada uno, mis amados hermanos. Y vamos a ir en oración y después veremos ahí los pasajes bíblicos, la apostasía de la iglesia, basado ahí en Hechos capítulo 20, verso 28 al 31. Así que gracias, vamos a ir en oración y después vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por la gran bendición que nos has dado. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido llegar a este lugar y de poder transmitir el mensaje que tú tienes con cada uno de nosotros. Padre Santo, rogándote en esta tarde que te quedes y que nos ayudes y nos fortalezcas cada día, Padre. Bendiciones te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están conectados y los que estarán conectando, Señor. Gracias, déles bendiciones a cada uno y a donde alcance la señal a través de esta plataforma. Bendito Dios, agradecido estamos por todo esto y te suplicamos, Padre, que derrames bendición conforme a tu palabra. Te rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, saludos allá a los que están sintonizando a través de la radio local allá en el área de San Fernando. Muchas bendiciones, gracias. Hechos capítulo 20, verso 28, que el apóstol Pablo está citando este libro, y vemos ahí la apostasía que está anunciando el apóstol Pablo. Pues él decía, haciéndole a un llamado a los hermanos que donde están allá, el grupo de hermanos, cuando Pablo está ahí reunido y les hace esta exhortación, le hace a un llamado a los hermanos, y dice ahí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, dice, y en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice el apóstol Pablo, y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces, que no perdonará al rebaño. Y luego dice el verso 31, y vosotros mismos
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos del Señor. Verso 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos, dice que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ve estos pasajes que vemos en el capítulo 20 del libro de Hechos. Estos versículos del 28 al 31. El apóstol Pablo tiene una gran preocupación en la iglesia. Está preocupado por los hermanos que están sufriendo en aquellos tiempos. Pero observemos algo lo que nos acontece hoy en este tiempo. Observamos nosotros hoy en lo que está sucediendo en los tiempos actuales en nuestra era. Está pasando exactamente lo mismo. Hay muchos hermanos que están preocupados. Muchos hermanos están con ese dolor que él trae en su corazón, con el sufrimiento de lo que algunos hermanos están cambiando la doctrina. Están entrando la apostasía. Fíjense, mis amados hermanos, si en alguna de las congregaciones hay mujeres que están predicando, ya le están permitiendo que la mujer tome el puesto o el papel de predicar, cuando en la escritura hay señalamientos de dónde pueden enseñar. Esto no quiere decir que la mujer no tiene un papel de trabajo. Esto no quiero decir yo que la mujer no tiene la autoridad. Sí lo tiene, pero hay un límite donde pueden ellos trabajar. Así que nosotros podemos encontrar este pasaje y vemos aquí el señalamiento que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está haciendo un llamado y está haciendo no solamente en lo que está sufriendo, sino de lo que está diciendo. Dice, en algo que lo podemos observar en este versículo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice el apóstol Pablo, va a entrar, o es decir, dentro de la congregación va a surgir alguien, va a surgir que no está de acuerdo y va a tratar de involucrar algo que está fuera del contexto o fuera de la escritura. A esto es lo que nosotros estamos viendo en estos pasajes. Si nosotros observamos, está anunciando la apostasía. Y la apostasía ha entrado en la iglesia. Cuando entra, es porque aquellos hermanos tratan de ganar a un lugar elevado. Algunos predicadores han utilizado que el dueño o la cabeza de una iglesia es aquella persona el que dirige. O aquella persona que está más apegado. Pues déjeme decirle que aquí el apóstol Pablo no está viendo en esa manera. Todo hermano, todo predicador, todo evangelista simplemente es un predicador, es un maestro y se le respeta por el alto valor que tiene el conocimiento. Pero también tenemos que identificar que hay hermanos que aprovechan en esta manera para apoderarse o adueñarse de la congregación. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que de mi partida entrarán, y luego dice ahí, hay algo que es más difícil. Dice, y de vosotros mismos se levanta. Quiere decir que cuando está dentro de la congregación, dentro del grupo donde está en la congregación, va a surgir alguien que va a tratar de cambiar la doctrina, trata de cambiar el evangelio, que cuando la preocupación de Pablo está diciendo es entre nosotros mismos. Por eso aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado. Y ahora, vamos en la carta de Timoteo que escribe el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo allá en el capítulo 4, y vemos ahí lo que nos dice también la carta de apóstol Pablo que escribe a Timoteo. Ahí en Timoteo está diciendo las mismas palabras ahí en el capítulo 4, verso 1. Y vemos nosotros lo que nos enseña el apóstol Pablo. Dice ahí, pero
el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, echando a espíritus, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo está diciendo, si usted quiere cambiar la doctrina, usted quiere poner algo de lo que no está en la Biblia, dice, es doctrina humana y es doctrina de demonios. El Pablo está diciendo, es doctrina de demonios. Así lo dice la Escritura. Usted puede ver en la Escritura ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pablo le vuelve a insistir a Timoteo, les dice, ten cuidado, porque el Espíritu ya está diciendo, ya está anunciando el apóstol Pablo que van a venir, va a haber un cambio que no está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, esto nosotros podemos encontrar y debemos de tener mucho cuidado en lo que nos está pasando. Mucho cuidado en la doctrina. Por eso siempre ha insistido, ha habido hombres, ha habido hermanos que están siempre al pendiente de cada predicador, de cada maestro que está enseñando, si está basado de acuerdo a la Escritura. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice, hablar donde la Escritura habla y callar donde la Escritura habla. Es decir, que no podemos agregarle ni podemos quitarle. Esto es una de las enseñanzas que encontramos en la Escritura. Pero muchas de las veces cambiamos totalmente el papel por alguna conveniencia para no agradar a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, si usted lo está cambiando, entonces es doctrina de hombres y de demonios. Es lo que nos dice la carta. Podemos observar nosotros que estamos preocupados. Podemos decir que nosotros estamos luchando por nuestras vidas para poder alcanzar a esa vida eterna lo que Dios ha prometido. Pero vemos todo esto, la apostasía. ¿Por qué llego a ver esto? Porque la Escritura nos señala. Podemos ver otro de las enseñanzas que podemos ver ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 13. Vamos a ver este pasaje y quiero compartirlos con ustedes, mis amados hermanos. Así que nosotros podemos encontrar en la segunda carta de Pedro, verso del 12 al 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. La palabra de Dios lo que nos está diciendo también ahí, y esto lo podemos encontrar nosotros. En muchas partes que usted puede ver las enseñanzas que nos da la Escritura. Y ¿qué quiere decir? Por eso es necesario que nosotros nos enseñemos a la Escritura. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que no seamos arrastrados por las doctrinas humanas. ¿Esto es difícil? Sí, para algunos que no quieren conocer o no quieren reconocer. Pero Dios nos da este entendimiento para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos aprender de lo que nos está hablando la Escritura. Así que nosotros vemos esta enseñanza. Ahora, vamos a hacer de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro en cuanto a la apostasía. Vemos una parte ahí, la apostasía de la iglesia. Pablo mandó a avisar a los ancianos de la iglesia que quería que se reuniese con ellos allá en Mileto. Es lo que nos está hablando ahí el pasaje. Cuando viajara a Roma, pues dice, sabía que no volvería a ver. Pablo ya estaba seguro que él ya no lo va a alcanzar, pero la reunión tenía por objeto de dar a los ancianos sus últimas instrucciones con respecto al cuidado de la iglesia, en lo que está hablando en Hechos capítulo 20, verso 28 al 31. Pablo tenía esta preocupación y él quería hablar con los hermanos antes de su partida, antes de que se separaran de ellos, porque él dice, yo ya sé que mi partida está por terminar. Y vemos aquí, dice, y ellos deberían de apacentar la iglesia. ¿Quiénes son? Son aquellos ancianos que iban a quedar en aquel lugar. Por eso Pablo está mencionando aquí, pero cita en este pasaje que acabamos de leer ahí en el libro de Timoteo, la carta de Timoteo capítulo 4 verso 1. Y Pablo está asegurando que iba a ser escuchado esto. La gente de Dios
está preocupada. Y esto todos estamos preocupados. En lo general que podemos ver, todos están preocupados por la venida del Señor. Pero realmente, ¿sabe cuándo va a venir el Señor? ¿Sabe con quién? ¿Para qué va a venir el Señor? Pues muchos es anunciada por todos lugares, ha sido anunciada que la segunda venida del Señor va a regresar. Eso es cierto, lo podemos decir que sí, porque nos puede afirmamos esto, lo que nos dice allá en el libro de Hechos en el capítulo 1. Allá en los versos podemos encontrar que el Señor se fue, pero va a regresar. Y podemos encontrar otro pasaje que está ahí en Apocalipsis, que todo ojo verá, no hay alguien quien diga que no. Así que por todo estamos esperando la venida del Señor. Pero ¿cuál sería lo que necesitamos aprender nosotros? Dice ya en la carta de Tesalonicenses en capítulo 2, del verso 1 al 4, dice: la gente de Dios estaba preocupada para la segunda venida del Señor. Dice que todos esperaban o el nuevo de estos días, pero Pablo los hizo ver que el Señor no vendría de nuevo. Hay algo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, va a venir y todos estamos, pero no está una fecha señalada cuándo va a venir el Señor. No está indicada un día. Pero Pablo está anunciando. Dice, antes de que venga el Señor, va a surgir la apostasía. Va a cambiar la doctrina. Van a tratar de involucrar a personas que están dentro de la congregación. Y dice, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es lo que nos está diciendo, que tiene que aparecer todo esto para cuando venga el Señor. En la segunda carta de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas. Falsos profetas. Dice ahí. Y si nosotros vemos esta carta, podemos encontrar ahí en la segunda carta de Pedro, y podemos ver los pasajes que nos dice ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del verso 1 y el verso 3. Observe estos pasajes que nos dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún niegan al Señor, los rescató atrayendo a sí mismo la destrucción repentina. Cuando la carta de Pedro está señalando, observe esto. No es que somos un policía ni estamos atrás de un hermano, pero hay muchísimos. Y esto duele decir por lo que está pasando. Hay hermanos que dentro de ellos están llevando a cabo, están enseñando doctrinas que no tienen nada que ver en la Escritura. Dice, es que yo creo, hermanos, que tenemos que agradar a Dios así. Pues la Escritura nos está señalando que no es así. En la carta de Pedro, aquí en la segunda carta, nos está diciendo que van a entrar. Es decir, van a entrar sin darnos cuenta, van a empezar a platicar, van a empezar la conversación, y entre la plática está haciendo para que nosotros perdamos esa fe. Y esta carta, lo que escribe aquí en estos versos, en la carta de Pedro, me viene a la memoria que nos dice allá en Génesis, cuando Satanás trata de inducir a la mujer. Le empieza la plática suave, leve, lentamente, con una voz pasible para que la mujer se ha enredado. Y la mujer cayó. Y luego cayó Adán. Pero ¿cómo entró? ¿Cómo introdujo esto? Todo fue con las palabras suaves, lentas, palabras amorosas. Hay hermanos que te pueden hablar unas palabras que tienen esa voz suave, una voz de amor que te puedes involucrar.
Pero tengamos cuidado por lo que nos dice en la carta de Pedro. Y esto es en lo que nosotros debemos de cuidar. Porque dice en la carta de Pedro. Y luego dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que entonces Pedro nos está diciendo y nos está advirtiendo, tengamos cuidado con hermanos. ¿Por qué? Hay alguien que va a tratar de involucrarnos, de decirnos que no están de acuerdo, que no es la sana doctrina. Pero para lo que creemos en Dios y que tenemos esa fe viva, siempre tiene que mostrarnos con la Biblia en la mano. Aunque haya palabras que han interpretado y o han acomodado a su manera, a su beneficio propio. Por eso Pablo aquí está señalando en este capítulo, del capítulo 20 de Hechos, y está haciendo una exhortación. Y luego dice, cuando Pablo se reunió con los ancianos en Éfeso, la iglesia solo tenía aproximadamente 30 años de existencia. Ya parecía la apostasía que estaba tratando de infiltrar sin pérdida de tiempo. Algunos historiadores nos dicen que la apostasía llegó a su apogeo en el siglo II y que los apóstoles ya habían muerto. Y no había más hombres inspirados que guiaran a la gente de la triste oscuridad a la luz gloriosa. El texto sagrado está descarononado, dice, es una situación que dio un pie a una iglesia muy cambiada entre los años 325, que quiere decir que para estos tiempos, en el año 325 aproximadamente, inicia o toma el control la apostasía. Ahora, después de este año, entre los años 325 hasta el año 600, hay hermanos que se involucraron en la apostasía. Otros se apartaron, otros fueron perseguidos, y ya para el año 606 aproximadamente, se surge con un nuevo nombre a quien iba a gobernar la iglesia. Un nombre que pusieron, fue establecido por hombres, llamado o el oficio de ser papa. Y esto es algo muy, muy doloroso para estos tiempos que estaban sucediendo. Por eso el apóstol Pablo señalaba ahí que dentro del grupo iba a entrar la apostasía. Ahora, ¿qué sucede durante la apostasía después de muchos años? En el año 1500, entre los años 1700, se inicia un movimiento de la Reforma, o conocido como el movimiento de la Reforma. Estos movimientos religiosos, o los movimientos que lucharon, que empezaron a tratar de enderezar la sana doctrina, que al final de cuentas lograron una parte, que podríamos decir que hayan logrado a un 40 al 60%, pero no lograron a recuperar todo para que sea la doctrina correcta lo que habían dejado los apóstoles. Estos movimientos de la reforma religiosa se incluyeron varios personajes. Uno de los hombres iniciador de este gran movimiento, uno de ellos fue Martín Lutero, un tal John y un Juan Calvino. Cualquiera de estos tres personajes, ellos trataron de reformar. Buscaban las reformas de la iglesia como existían en esos días, y los esfuerzos que subconscientes modificaciones y a cambios hicieron como un resultado de su trabajo que aparecieron muchos denominacionales. A causa de este movimiento se surgieron los nombres de grupos religiosos. Hasta el día de hoy nos encontramos arriba de 700, 800 nombres de congregacionales, grupos religiosos. ¿Cuál de ellos uno? Que estos tres hombres que iniciaron el movimiento utilizaron el nombre
de los luteranos. Tenemos ahí a los luteranos. Y cualquier persona que usted encuentre, usted va a decir, yo soy luterano. Yo soy de Juan Calvino. Entonces, de estos movimientos hizo que se surgiera los grupos religiosos, que el más grande que han surgido ahorita es el grupo de los pentecosteses. De los grupos de pentecosteses han sacado la luz del mundo, el agua viva y series de nombre. Yo me pregunto, ¿acaso ellos murieron? ¿Acaso Juan Calvino murió? ¿Fue crucificado Martín Lutero? No. Para aquellos que están dentro de este grupo religioso, pregunte a uno de ellos. Ni siquiera sabe cuándo se inicia la iglesia, ni quiénes iniciaron este movimiento. Debido a las enseñanzas de todos los dirigentes religiosos durante estos tiempos difíciles, cientos de años después, la muerte de los apóstoles, se enseñaron nuevas doctrinas, y ninguna de las cuales se encuentra en el Nuevo Testamento. El rociamiento de agua, que hoy todo el mundo lo conoce. Dice, el rociamiento de agua se aceptó como bautismo y la música instrumental que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Si usted busca el bautismo, ningún pasaje de la Biblia encontramos de que puede ser bautizado rociado o echarle una charolita de agua en la cabeza. Ni tampoco encontramos la música, que tiene que estar la guitarra, tiene que estar el acordeón, tiene que estar el piano o cualquier instrumento. Y luego dice, muchos nombres que no se encuentran en el Nuevo Testamento se fueron usados para identificar la iglesia. Se organizaron sociedades para hacer parte del trabajo de la iglesia y se aceptaron, dice, y adoptaron también numerosos credos humanos. Ojo, credos humanos. El Nuevo Testamento ya no se volvió a usar como la única guía en la materia del trabajo al culto a la iglesia. Las iglesias existentes antes de la Reforma, durante la época y en esto, tuvo lugar. No mejoraron mucho su condición desde el punto de vista bíblico. Quiere decir que los hombres que empezaron el movimiento no lograron el propósito de establecer correctamente. Todos estos se cambiaron y todo esto cambiaron totalmente a la doctrina. Por eso cuando Pablo cita ahí en la carta de Timoteo en el capítulo 1, está diciendo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo ahí, claramente el Espíritu Santo está diciendo que vendrán hombres y van a cambiar. Sus esfuerzos dejaron y muchas almas confiadamente buscaban ser cristianos. En una situación que no estaba de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento, a las de un Señor, una fe, un bautismo, como debería de ser. Y de acuerdo a Efesios capítulo 4 del verso 5, no, dice, son hoy día un Señor y muchas fe y varios bautismos. Por ejemplo, podemos ver uno de los más grandes en el mundo que conocemos. El bautismo lo practica por rociamiento y bautiza niños. Otro de los que podemos encontrar es, hacen una campaña y juntan de 10 a 15 varones o hombres para poder ser bautizados. Otros tienen que tener su estudio durante cierto tiempo para poderse ser bautizados. Totalmente son doctrinas de hombre. Totalmente están cambiando la doctrina. Y muchos han tratado retornar la palabra de Dios, tomar en lo que está dentro de la Escritura. Y esto, todos ellos que han cambiado el mensaje divino, esto nos lleva a la consecuencia a nosotros de irnos perdiendo toda la dirección, lo que Dios tiene trazado con nosotros. ¿Por qué? Porque la doctrina es enseñado con pensamientos de hombre, doctrinas de demonio, lo que nos dice el apóstol Pablo.
Dice, son muchos los cristianos que han buscado el retorno, las enseñanzas puras del Señor en el Nuevo Testamento. Sabemos que muchos estamos viendo esto. Estamos tratando de buscar. Y quiero decirle entonces, si entró la apostasía ha tapado completamente la iglesia. ¿Qué es lo que nos está pasando entonces? Una iglesia enterrada, una iglesia que está oculta. Si nosotros vamos en un lugar desértica, podemos encontrar lo que es la arena. Y hay plantas bajo la arena. Brota y sale, pero nunca ha podido ser eliminada esa planta. Y esa planta que nos viene siendo a nosotros sombra y figura, que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está viva, pero no nos permite la apostasía para florecer, para dar más frutos. Porque la apostasía ha encubierto todo esto. Algunos profetizan, algunos enseñan que es solamente con creer en Cristo y eres salvo. Algunos están diciendo que no es necesario el bautismo. Es suficiente que con que tú tengas fe y vas a ser salvo. La Escritura nos dice que tenemos que ser bautizados. Y que tenemos que nosotros ver algunos pasajes. Vamos a ver algunos pasajes solamente, no lo vamos a poder leer, porque el tiempo no nos permite. El tiempo está muy, ahora sí, lo tenemos, se nos va rápido. Entonces, pero vamos a ver algunas características cristianas que serán el único requerimiento para obtener la membresía o ser participante de una congregación para todos aquellos que han obedecido la fe. Primero, podemos encontrar ahí en Marcos capítulo 16, del verso 15 al 16. Es uno de los pasajes que podemos ver bíblicamente. El segundo podemos encontrar ahí en capítulo 2, del verso 38, el libro de Hechos. Usted puede leer en su casa, usted lo puede anotar. Tenemos otro pasaje ahí en Hechos capítulo 22, del verso 16. Tenemos otro pasaje. Romanos capítulo 6, del verso 3 y verso 4. Esto es lo que nosotros estamos mencionando, son los que encontramos dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, lo que nos enseña cuál es el paso que nosotros debemos de ver o cuáles las condiciones o el requerimiento para ser bautizado. Podemos encontrar también en Romanos capítulo 6, del verso 17 y 18. Colosenses 2:12. Otro de los pasajes que podemos también afirmar es Hebreos capítulo 5, verso 9 y en la primera carta de Pedro 3:21. Todos estos pasajes que hemos citado ahorita podemos observar, y si lo analizamos nosotros, podemos encontrar que todos aquellos que practican el bautismo por medio del rozamiento o por medio de que usted cree en el Señor será salvo, o que usted tiene la fe, usted es salvo. Esto todo va encadenado, todos estos pasajes, que nosotros tenemos que oír primeramente el Evangelio. Tenemos que aprender el mensaje divino. Una vez oída el Evangelio, una vez oída la palabra de Dios, empezamos a creer lo que nos escribe y lo que tiene Dios con nosotros. Esto entonces que nosotros tenemos que traer esta enseñanza que ninguno de los grupos religiosos te lo puede enseñar. Te enseñan ellos que tú puedes salvar con el simple hecho de creer o con el simple hecho que usted tiene fe. Si usted ya ha sido bautizada, yo la pregunta que haría esto, que es lo que veo más difícil. Una persona, usted lo puede preguntar, ¿usted ha sido bautizada? Y le va a decir que sí. Yo tengo mi boleta de bautismo porque he sido bautizado. La pregunta es, ¿cuándo se bautizó? Y la persona te contesta, dice, solamente yo me acuerdo que mi papá me dijeron, me bautizaron cuando tenía 1 año, tenía meses. Usted no alcanzó a confesar, porque usted no tenía pecado, ni sabía ni qué le hicieron. Por lo tanto, usted no ha sido bautizado. Y si ha sido bautizado, es bautismo de hombres, es bautizo de demonios. La Escritura es lo que nos dice.
Y es entonces que nosotros debemos de aprender todo este mensaje, toda esta enseñanza, para poder detectar la apostasía que nos está rodeando, nos está acechando dentro de la congregación. Tengamos mucho cuidado con esto, porque hay hermanos, aunque siendo iglesia de Cristo, están tratando de involucrar, atraer doctrinas humanas, doctrinas de pensamientos o a su conveniencia. Porque muchos de ellos solamente van a estudiar una escuela bíblica, pero no van a estudiar porque tienen el amor de predicar el evangelio, sino van por el amor del dinero porque no quieren sufrir, no quieren trabajar. Y yo creo que esto no se vale. La escritura no nos enseña así. Y quizá muchos no están de acuerdo conmigo. Quizá muchos no comparten conmigo esta idea. Yo no estoy en contra de los hermanos que reciben apoyo, pero hay hermanos que lo merecen y con todo el debido respeto lo merece el apoyo que se le brinda. Porque hay hermanos que entregan completamente el amor en la obra del Señor. Pero muchos solamente van atrás del dinero. Y yo estoy seguro que a muchos no les agrada esto. Es doloroso. Pero es la realidad que está viviendo. Y si no acepta esa realidad de lo que está viviendo, es porque está con sus pensamientos de demonio. Hay hermanos que trabajan arduamente, están luchando y no reciben apoyos. Y hay hermanos que están trabajando en la obra, son buenos maestros, buenos evangelistas, que enseñan la palabra de Dios y tienen su trabajo. Y son bendecidos grandemente. Dios jamás va a dejar a sus hijos sin comer. Dios siempre está al pendiente. Dios tiene toda la enseñanza y Dios tiene el poder de dar a todo aquello que le sirven a Él, a todo aquel que está al pie, tomado de la mano de Dios, siempre está dispuesto a luchar. Y Dios siempre le va a multiplicar los bienes. Jamás ha dejado sin comer a alguien, porque Dios nos trajo a este mundo, nos dio la vida, nos dio este soplo a nosotros, para que nosotros lo sirvamos a Él. Por eso necesitamos nosotros tener en cuenta esto, que debemos de mantener, tenemos que tener una relación del establecimiento de la iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos, las epístolas de los romanos, las cartas, todo. Judas instruye a los cristianos cómo deben de trabajar. Si usted se pone a ver la carta de Judas, hay un llamado, la carta de Judas solamente, los versículos que se mencionan, pero tiene un estudio tan profundo si nosotros lo empezamos a trabajarlo. El objetivo de estos cristianos es de mantener en pie a la enseñanza del Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros estamos luchando cada día, todos los días, los 24 horas del día, estamos trabajando, luchando y tratando de enseñar lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura quiere que hagamos y lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Es una enseñanza que Él tiene ahí. La Escritura no es para debatir, la Escritura no es para decir yo conozco más. La Escritura dice es para corregirnos, para instruirnos, lo que nos dice en la carta de Timoteo. Esa es la finalidad y el propósito que tiene Dios con nosotros. Por ejemplo, lo que nos menciona allá en Efesios, lo que acabamos de leer en el capítulo 4. La carta de los Efesios que escribe el apóstol Pablo. Un solo Señor, dice, soportándonos unos con otros. Y dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. El llamado que nos hace el apóstol Pablo en esta carta. Fuimos llamados con un propósito para trabajar en el Señor, dice ahí. Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia
unos a otros en amor. No dice que yo tengo que decir estás mal, pero sí tengo que decir cuando la doctrina no es enseñada correctamente. Luego dice en el verso 3, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice, ¿cómo es que nosotros vamos a tener esa experiencia? Fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que yo recibo, lo que Dios me da, lo que Dios me ha dado, le ha dado al otro. Le ha enseñado al otro. Y luego dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, los cuales es sobre todos y por todos y en todos. No hay otro dioses, no hay otro bautismo. Lo que yo recibí del Señor es el que recibe el hermano, es el que recibe a la hermana. No hay división, no hay rompimiento en esto. Dice, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida y el don de Cristo. Así que cada quien le han dado sabiduría, le han dado entendimiento en lo que nos dice el apóstol Pablo. Tengamos mucho cuidado con la apostasía. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque la apostasía nos puede perder. Y la apostasía entra dentro en la misma familia. Es doloroso decir, pero es la verdad. Hay a veces con nuestras familias nos olvidamos del Señor. Y necesitamos necesitamos tomar en cuenta esto, que la apostasía nos está involucrando y podemos perder. Tengan cuidado, porque podemos perder lo que hemos ganado y lo que hemos trabajado. El alma que pecare, ese morirá. Dice el Señor, teme el que destruye el alma. No temas el que te puede matar el cuerpo, porque el alma no lo puede destruir. Pero hay alguien que puede destruir el alma. Así que, mis amados hermanos, en este pasaje que nosotros podemos ver, si nosotros buscamos, ¿hay fundador humano? Sí. ¿Hay dirigentes humanos? Sí. ¿Estatutos humanos? Sí. ¿Nombres humanos? Sí. ¿Formas de adoración humanas? Sí. Todo esto lo vemos en diferentes lugares. Requerimientos de humanos de membresía. En la iglesia de Cristo todas las cosas son del origen divino, que nosotros podemos ver que cuando se pone ciertos nombres, todos son doctrinas de humanas, son doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque no está tomados de la mano de Dios. Y Pablo ya estaba diciendo ahí en el capítulo 20 del verso 28 al 31. Esto es lo que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta y tengamos cuidado, mis amados hermanos. Agradeciendo a cada uno de mis hermanos y a todos aquellos que estuvieron conectados en esta tarde, les envío saludos a cada uno de mis hermanos. Ahí tenemos nuestro hermano Gregorio Santos. Dice, buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga y saludos. Adán Zambrano, Dios le bendiga, hermano, grandemente y reciban saludos desde Marshall, Texas. Gracias, mi hermano Adán. Saludos desde allá. Floreya Acel González, Dios le bendiga, dice grandemente. Saludos fraternales, hermano. Igualmente, gracias, bendiciones. Recuerden que el día de mañana es día de adoración. Gloria Salazar. Buenas tardes, mi hermano Polinar, dice, Dios le bendiga grandemente y a su familia. Igualmente, lo deseo lo mejor, mi hermana Gloria Salazar, y que todos los propósitos sean un éxito este año, pero tomados de la mano del Señor, juntos venceremos y juntos seremos victoriosos en el mensaje divino. Así que gracias.
La hermana Francisca Delgado dice, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga, y a usted y a su familia. Igualmente, hermana, un saludo desde allá, de aquel lugar donde está. Saludos a los hermanos. Gracias, Francisca Delgado, nuevamente, gracias. Tenemos Gloria Salazar. ¿Quién tenemos más? Vamos viendo. Buenas tardes, dice, hermano, Dios le bendiga, gracias. Ivone Irashi Solano, gracias. Amén, hermanito, dice, gracias, Dios lo bendiga igualmente. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieran conectados en esta tarde. Bendiciones, les deseo lo mejor con cada uno de ustedes. Y recuerden, tengamos cuidado y nunca hagamos de lo que no está de acuerdo al Señor. Tomados de la mano del Señor, podemos ser vencedores y podemos nosotros florecer. Podemos dar muchos frutos, porque hay hombres conocedores de la palabra. Hay hombres que dan mucho fruto, pero también hay que cuidar todo eso. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Nos vemos el día viernes, que nuevamente estaremos en la jornada de oración que ya se han establecido. Los días viernes serán jornadas de oración. Un servidor estará nuevamente. Y los sábados, hoy lamentablemente transmitimos desde la 1, el horario sería de las 10 a 11. Pero ya estaremos anunciando la hora ya establecida. Así que gracias. Les envío saludos desde Ciudad de Matamoros, donde estoy transmitiendo este programa, este enlace. Saludos allá en cabina a nuestro hermano Daniel, que está allá en sintonía enlazando este programa a través de la radio. Así que gracias una vez más a cada uno de nuestros hermanos. Les envío un saludo a los hermanos allá en la congregación de Paso Real, que en la tarde ellos tienen una reunión hoy a partir de las 4, donde un servidor no podría estar en presencia con ellos, porque estaré aquí con algunos hermanos que estaré platicando en la ciudad de Matamoros. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos, gracias por el tiempo y nos vamos a despedir con una oración y que Dios los guarde, Dios los bendiga grandemente. Y esta tarde, saludos a cada uno, mis amados hermanos. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por esta bendición que nos has regalado de poder estar reunido con mi familia. Bendito Dios, te suplicamos que en esta tarde damos bendición por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados a través de esta plataforma. Bendiciones y a cada uno de ellos. Y de igual manera, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valerosos, de poder enseñar y de poder platicar con tu escritura, Padre Santo. Bendito Dios, te suplicamos bendiciones desde lo alto, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.